nuestro tiempo de estudio. Esta semana nos corresponde la porción de la Torá que se llama Kitabó. Kitabó, que es cuando llegues, cuando hayas entrado. Kitabó en ese sentido es una parashá muy mesiánica, muy profética. Es una porción que podemos decir nos sitúa en un punto de la historia que es crucial. Esto es cuando lleguemos, cuando entremos. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Qué entendemos por la tierra prometida? Bueno, pues para nosotros el reino mesiánico. Mucho se debate, mucho se discute sobre el tema de que qué pasa cuando uno muere. Hay personas que creen que cuando una persona muere, en este caso cuando un creyente muere, pues su alma va a la presencia del Eterno, en este caso a la presencia de aquel que es el intercesor entre Dios y los hombres, a la presencia del Mashiach. Entonces hay quienes creen esto y hay quienes dicen no, cuando mueres quedas dormido, no hay tal cosa de que vas a ir a la presencia del Señor, eso hasta que primero la resurrección. Y entonces luego se crean ahí algunos debates doctrinales, que si esto, que si aquello, y puedes creer una cosa, puedes creer la otra y no pasa nada, porque a final de cuentas cuando uno se muere o se duerme, no eres consciente de lo que pasa. Entonces da lo mismo. Dice la Escritura en un cerrar y abrir de ojos. Tú puedes cerrar tus ojos. Vamos a pensar en Abraham. Abraham cerró sus ojos, Abraham murió, durmió, como queramos decirlo. Y de eso han pasado pues ya como 4,000 años. Y cuando el Mashiach venga, y si Abraham en ese momento abre los ojos, él ni siquiera, ni por enterado de que pasaron 4,000 años, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Y si al momento de que él murió y abrió sus ojos y los abrió en la presencia del Señor, para él es lo mismo, si pasaron 4,000 o si pasó un segundo, ¿me explico? O sea, eso es totalmente irrelevante. Además, el tiempo del Eterno no es el tiempo de nosotros. Es algo que luego se nos olvida. No es el tiempo de nosotros. O sea, pasar a la presencia del Eterno, cruzar a ese punto dimensional distinto, todo cambia. Entonces, muchas doctrinas y muchas discusiones que se llevan a cabo sobre algunos puntos escriturales, la verdad son irrelevantes. O sea, porque da exactamente lo mismo una cosa o la otra. Pero pensando en eso, sea que al morir efectivamente estás en la presencia del Señor, o sea que al resucitar estés en la presencia del Señor. O sea, una cosa es cierta, que vamos a estar ante la presencia del Señor. Eso es totalmente cierto. Entonces, sea hasta la resurrección, sea al momento de morir, eso es lo de menos. Lo importante es que estaremos ante su presencia. Y algo que la Parashá Kitabó nos revela de una manera profética es precisamente eso. Porque cuando ellos tenían que presentar la ofrenda de la primicia, tenían que hacerlo ante el Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol es nada más y nada menos que una figura mesiánica. El sumo sacerdote está representando la figura del Mashiach, Yeshua. Entonces, de alguna manera, esta parashá nos dice que cuando entremos en la tierra prometida, vamos a presentarnos ante la presencia de nuestro Redentor. Eso es totalmente cierto. Ahora, en una de las reflexiones de la semana, yo recordaba que cuando nosotros solíamos compartir el Evangelio,
desde una perspectiva cristiana, siempre les decíamos a las personas, les hacíamos esa pregunta, ¿no? De, oiga, supongamos que usted muere esta noche y usted se presenta ante la presencia del Señor, y entonces el Señor le pregunta a usted, ¿por qué crees que te voy a dejar entrar al cielo? ¿Qué le diría usted a Dios? Y oiga, qué tremendos éramos, ¿no? Con esas cosas y esas preguntas, y poníamos a las personas en muchos aprietos, y ellos decían, ¿pero por qué? ¿Por qué usted me desea la muerte? No, supongamos, ¿verdad? Eso era lo primero. Mucha gente se incomodaba de que le dijeras que se iba a morir esta noche, lo cual para nada es, como diríamos, fuera de la realidad. O sea, todos podemos morir en cualquier momento, cualquier día, y de noche, y lo que sea. Ahorita estás, al rato no estás, y eso es cierto. Pero a mucha gente no le gusta que se lo recuerdes. Mucha gente ni siquiera soporta la idea de morir. Piensa por un momento en la muerte y se ponen ansiosos. Tranquilo, todos vamos para allá, no pasa nada. Pero el tema ahí era de presentarte ante la presencia del Señor. Ahora, eso de que el Señor te iba a preguntar ¿por qué crees que te voy a dejar entrar? Pues eso fue de alguien que se lo sacó de la manga, ¿verdad? Y que inventó esa parte. Pero lo que sí es verdad, y lo podemos ver en la Escritura, lo podemos ver en la Torá, es que al estar en la presencia del Señor, según esta parashá, según esa figura profética del Cohen Gadol, todo parece indicar que efectivamente al estar en la presencia del Señor, Él nos va a decir algo. O sea, Él nos va a decir algo. Sí, es probable que nos va a preguntar algo. Y ese algo tiene que ver con la declaración que tenían que hacer todos los hijos de Israel al presentar la ofrenda de su primicia. Y esta declaración que está al inicio de nuestra parashá Kitabo es una declaración, para empezar, hermosa. Es una declaración bellísima. Es como un pequeño resumen de la historia del pueblo de Israel, pero a la misma vez es como un pequeño resumen de la historia de la vida de cualquiera de los hijos de Israel. Es decir, que esa declaración es como un pequeño resumen de mi vida, de tu vida, y el que cada uno de ellos tenía que declararla, presentarse ante el sumo sacerdote y hacer esa declaración, nos habla o nos revela algo, creo yo, muy interesante. Y entonces, quizás la pregunta del Señor no es ¿por qué crees que te voy a dejar entrar? Pero quizás el Señor sí nos va a decir algo como ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es tu aportación para el reino? O ¿quién eres? ¿Quién eres? Para empezar. Porque el Señor lo sabe todo, pero Él quiere escuchar de nosotros. Y esta declaración, entonces, de la que vamos a hablar hoy, que la vamos a ver como una declaración de salvación. Y en el supuesto de que nos preguntara ¿por qué crees que te voy a dejar entrar? Que resultara cierta, ¿no? ¿Por qué crees que te voy a dejar entrar? Bueno, este sería un buen argumento. Esta declaración es un muy buen argumento. Entonces vamos a revisarla hoy, ¿verdad? Los que alcancen a leer, me ayudan por favor a hacer la lectura de Devarim, de estos versos que están en pantalla. Hashem escuchó nuestra
nuestra pena y nuestra opresión. Hashem nos sacó de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido, con gran pavor y con signos y prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí que he aportado lo primero de los frutos del suelo que tú, Hashem, me has entregado. Amén. Deuteronomio 26, versos 5 al 10. Ahí es donde encontramos esta declaración obligatoria que tenían que hacer todos y cada uno de los hijos de Israel de manera individual al presentar su canasto con sus primicias delante del sumo sacerdote. Y esa, mis hermanos, es una declaración de salvación. Es una declaración que hace un verdadero redimido. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta declaración. ¿Qué cosas están ahí en esta declaración? ¿Qué cosas están ahí de una forma muy clara y otras de una manera inferida en esta declaración? Y la pregunta que nos planteamos es: ¿quién soy yo y cuál es mi aportación para el reino? Porque cuando pensamos en esto de entrar en el reino, esto tiene muchísimo que ver con quién eres tú. ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Como dice el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Sí? ¿Quién soy yo? La cuestión de la identidad es algo muy importante. Entonces, entendemos bajo esta declaración que para entrar en la tierra prometida, para tener acceso al reino de Dios, el tema de la identidad es muy importante. Y la declaración entonces nos dice que la identidad empieza por Jacob, porque ahí dice, en la declaración comienza diciendo quién fue su padre. Si mi padre fue, lo primero que la persona dice es quién fue su padre. Porque, mi hermano, dependiendo de quiénes fueron tus padres, o sea, eso va a determinar quién tú eres. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú puedes presentarte como quién eres tú, decir tu nombre, sin embargo, se requiere saber más acerca de ti. Y para saber más acerca de ti hay que ir más atrás en la historia. Entonces se requiere saber quiénes fueron tus padres. ¿De dónde vienes? Hay que saber de dónde vienes, porque eso es de verdad muy importante. Una persona, para poder conocer a una persona y conocerla bien, pues se requieren este tipo de datos. Entonces, por eso es que más antes en muchos papeles, en solicitudes, en todo tipo de papeles importantes, legales que tenías que hacer o que tenías que llenar, no solamente te preguntaban tu nombre, siempre nombre de los padres, ¿sí? Nombre del padre, nombre de la madre. Entonces, es algo que siempre, a través de la historia, la sociedad ha considerado de suma importancia, y más en la cultura antigua. Entonces, a la persona en la antigüedad no les preguntaban, oye, ¿tú quién eres o cómo te llamas? No, la pregunta siempre era, oye, ¿de quién eres hijo tú? ¿Sí? Esa era la forma, esa era la manera como la gente te iba a identificar. ¿De quién eres hijo? Entonces, no importa tanto cómo te llaman, ¿de quién eres hijo?
Eso es lo que importa. Y esta declaración, lo primeritito que nos hace ver es precisamente ese tema. Entonces es como decir, ¿de dónde vienes tú? ¿En dónde se encuentran tus orígenes? Y por eso ellos decían, todos y cada uno tenía que decir, mi padre fue. Entonces identificar quién era su padre. Ahora, habían pasado, mis hermanos, habían pasado alrededor de 450 años desde la muerte de Jacob, patriarca Jacob. Habían pasado 450 años, entonces habían pasado algunas generaciones ya. Pero todos ellos tenían que identificarse como hijos de Jacob. Todos. Porque entendemos que se está refiriendo a Jacob. ¿Cómo sabemos que es una referencia a Jacob? ¿O por qué decimos que se está refiriendo a Jacob? Regresamos un poquito al texto. Porque no dice ahí, ¿verdad?, que era Jacob. Pero ¿cómo sabemos que se está refiriendo a Jacob? ¿Qué datos ahí nos revelan esto? Que descendió de Egipto con unas pocas personas. ¿Con quién fue? Jacob fue ese. Pero también porque ahí dice, mi padre fue un arameo errante. Entonces, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el errante fue Jacob. Sí, fue Jacob, sin duda. Y arameo, ¿por qué le llama arameo? Aunque en el texto hebreo dice un poquito diferente. En el texto hebreo dice como, mi padre fue uno al que un arameo le hizo la vida de cuadritos. Entonces se entiende todavía mejor en el hebreo. O arameo porque habitó precisamente en esa tierra, en la tierra de Aram. De donde Jacob estuvo ahí. ¿Cuántos años estuvo ahí Jacob? En Aram. Entonces sabemos que 7 que sirvió por Lea, 7 que sirvió por Raquel, y 7 de Pilón, ¿verdad? Entonces alrededor de 20 años, 21 años estuvo ahí habitando en esa tierra. Y en el texto hebreo que dice que un arameo le hizo la vida de cuadritos, pues sí es Jacob, ¿verdad? Porque el tremendo del tío Labán le hizo su suerte. Entonces Jacob era tramposo, pero Labán era triple o más. Entonces lo hizo sufrir, ¿sí? Entonces, por esos datos sabemos que era Jacob. Entonces todos tenían que identificarse con Jacob. Todos los hijos de Israel. Ahora, volvemos a la diapositiva. Aquí nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿por qué con Jacob? ¿Por qué no podremos decir, mi padre fue Isaac? O mi padre fue Abraham. No, tenían que decir, mi padre fue Jacob. Mi padre fue un arameo errante. Entonces, ¿por qué? De los 3 patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, así, sin dudarlo, ¿cuál fue el peor de los 3? El peor, así, pensando en su vida, en su conducta. ¿Quién fue el peor? Jacob. Pues nada más, ¿quién fue el que vivió menos? Jacob, porque Isaac fue el mejor de los 3. Isaac vivió 180 años. De los 3 patriarcas, Isaac es como la figura emblemática del Mashiach. Luego Abraham, que vivió 175.
Y el padre Abraham, aunque es el origen del pacto, pero digamos que Abraham tuvo más deslices o más mala conducta que Isaac. Isaac fue una vida más intachable en todos los sentidos. Y entonces todos los hijos de Israel se tenían que identificar con Jacob. O sea, no eran dignos de identificarse ni con Isaac ni con Abraham. Pero con Jacob sí. Porque Jacob pues, fue el más malillo, el más tramposo, engañador. Entonces, pues somos hijos dignos de nuestro padre Jacob en ese sentido. Y por eso la Escritura, por eso la Torah dice que se tenían que identificar con Jacob y tenían que decir: soy hijo de Jacob. Él es mi padre. Pero recordemos que Jacob le fue cambiado el nombre a Israel, que es el vencedor, el que vence con Dios. Y entonces la vida de los hijos de Israel es así. La vida de los hijos de Israel fluctúa con el tema de la identidad de Jacob. Y por eso es que a lo largo de la historia y a través de los profetas, el pueblo de Israel a veces es llamado Jacob, a veces es llamado Israel. ¿Qué es lo que determina eso, hermanos? ¿Qué es lo que determina que en algunas escrituras la Biblia se refiere al pueblo de Israel con el nombre de Jacob y a veces se refiere a ellos como Israel? ¿Y qué es lo que determina eso? Su santidad. Su santidad, su obediencia, su conducta, su estatus en ese momento. Si en ese momento de la historia a la que se está refiriendo la escritura del pueblo de Israel, vamos a plantearlo así: si el pueblo andaba bien delante de Dios, es Israel. Pero si anda mal, si se anda portando mal, es Jacob. Entonces, ¿ve usted cómo esto parece un problema, eso de doble personalidad? Parece, ¿no? ¿Cuántos aquí padecen doble personalidad? Nomás él que yo. ¿Sí? Levantaron el dedito del pie, ¿verdad? Fíjense, la escritura presenta al pueblo de Israel como un pueblo de doble personalidad, como que tenían ese problema, ¿no? Que de pronto andaban muy bien, de pronto andaban, hombre, casi hasta flotaban, así como los ángeles. Casi les salió del... Pero luego de repente hasta te daban miedo, ¿no? Mira qué feos. Entonces, esa doble personalidad o esas dos formas, y era Dios, el Eterno, quien los llamaba así. Esto es como nosotros, los que tenemos dos nombres, ¿verdad? Y siempre decimos que los papás nos ponen dos nombres para hablarnos con un nombre cuando están contentos con nosotros y cuando se enojan, usar el otro. Entonces, sí, es verdad, sí. Se enojan y yo Abelardo nada más cuando mi mamá se enojaba. Y hasta el tono, ¿verdad? ¡Abelardo! Entonces yo creo que el Eterno así también, ¡Jacob! Israel. Sí. Pero es según cómo te portes, según cómo sea tu conducta, según tu nivel de santidad, entonces vas a ser Jacob o vas a ser Israel. Y en esta declaración, lo que sí es que todos tenían que decir: soy un descendiente de Jacob o de Israel. Pero con él es con quien uno se tiene que identificar. Entonces, eso era lo primero. Algo que también revela la declaración y que todos los hijos de Israel tenían que decir es: yo estuve en Egipto.
Yo estuve en Egipto, yo vengo de Egipto, yo salí de Egipto. Es algo importante también. En una declaración de salvación, como le estamos llamando, en esa declaración que ellos tenían que hacer ante Cohen Gadol, ellos debían de declarar su estancia en Egipto. Entonces, hace poco hablábamos y decíamos que hay temas en la vida que preferimos no recordar. Incluso a veces tenemos esos que se llaman recuerdos reprimidos. Incluso hay cosas que definitivamente hemos bloqueado de nuestra memoria y que sinceramente no recordamos, porque decidimos no recordarlas. Pero en esta declaración, ellos tenían que decir: yo estuve en Egipto. Yo estuve en Egipto. Ahora, Egipto no fue nada agradable para esta generación de los hijos de Israel. Entonces, ser esclavo en Egipto no fue una experiencia agradable. Fue un tiempo de lo más complicado. Fue una etapa de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento. Fue una época donde los hijos de Israel incluso vieron a sus niños ser asesinados. O sea, ¿qué cosa peor que eso puede haber? Que tus recién nacidos fueran arrojados al río para ser devorados por los cocodrilos. Eso era terrible. Aparte del maltrato del cual eran objeto. Aparte de las larguísimas jornadas de trabajo, de los azotes, de mal comer, de mal dormir. Eso se dice fácil, pero cuando lo piensas y cuando lo experimentas, ¿cuántos han pasado alguna vez una muy mala noche? ¿Sí les ha tocado? ¿Verdad? Pero pues bueno, allá de vez en cuando. ¿Les ha tocado algún día o algunos días así de mal comer también? Sí, ¿no? Todos nos ha pasado. Pero finalmente, pues gracias al Eterno, son allá a las 500. Pero acá estamos hablando de un pueblo y de una generación que les tocó vivir una vida así. Una vida entera. ¿Se entienden eso? Se pueden dar una idea. O sea, toda la vida. Yo, esta semana que estuve enfermo y tuve dos muy malas noches, y la tercera dije: no, ahora sí voy a caer, pero desmayado, en coma, ya 2 noches sin dormir, la tercera tengo que dormir. Pues no, eso es duro. O sea, con 2 o 3 noches sin dormir, ya no sabes si vas o vienes, y andas así como un zombie, ¿no? Ya de plano. Hermano, una vida. O sea, toda la vida. Entonces dígame usted, ¿qué clase de vida es esa? Pues la de un esclavo. La de un esclavo. Ni come bien, ni duerme bien, es golpeado, es maltratado, es insultado todo el tiempo. Y aparte te arrebatan a tus hijos recién nacidos y los asesinan. Entonces, la experiencia de Egipto no era nada que ellos quisieran recordar. Pero en esta declaración ellos eran obligados a recordar el tema Egipto. Yo estuve en Egipto. Yo sé lo que es estar en Egipto. O sea, a mí no me vas a contar nada, ¿no? Yo estuve en Egipto. Es como si alguien dijera: pues yo estuve en el infierno, así que vengo del infierno. O sea, no me vas a asustar con nada, ¿no? O sea, es tremendo esta declaración. Ellos tenían que incluirla en su declaración de salvación. O sea, soy alguien que estuvo en Egipto. Pues soy un convertido en Israel, porque en el texto que leímos en la declaración, cada uno de ellos tenía que decir esto.
Sí, mi padre fue un arameo errante que descendió a Egipto con unos pocos, pero que se convirtió. ¿Sí? Pero que se convirtió en una nación numerosa. Se convirtió en Israel. Entonces esta familia, la familia de Jacob, sufrió una metamorfosis increíble estando en Egipto. Y todavía no hay explicaciones lógicas respecto al crecimiento numérico que experimentó Israel en Egipto. Porque entraron 70 personas y pasaron 430 años y salieron más de 2 millones. Entonces, ustedes se ponen a echar números, matemáticas, eso se ve imposible. O sea, en 430 años pasar de 70 a más de 2 millones. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Y eso sí es que eran 2 millones, porque dicen, probablemente eran más. Pero digamos que eran 2 millones de descendientes directos de Israel. Y pongamos otros 2 millones de la muchedumbre. Pero ¿cómo fue eso posible? Entonces ellos tenían que declarar esa parte también. Entonces, ciertamente yo soy hijo de un arameo errante, pero me convertí en Israel. Me convertí en este pueblo, en el pueblo elegido del Eterno. Entonces, esta es una parte muy importante en esa declaración. Por eso el Rab Shaul escribió que nosotros hemos sido injertados en el olivo. De alguna manera nos está diciendo que la salvación o la redención solamente es posible cuando tú eres injertado en el pueblo de Israel. En otras palabras, es entender que la salvación no es posible por fuera de Israel. El mismísimo Mashiach Yeshua dijo: la salvación viene de los judíos. Ahora que hablábamos del monte Ebal y del monte Gerizim, y hablábamos de la mujer samaritana, que decía: nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. Ustedes adoran en Jerusalén. Entonces, ¿quién tiene la razón? El Mashiach le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, como diciendo, no te confundas. El monte Gerizim tuvo su importancia, tuvo su relevancia, de allí se proclamaron las bendiciones, pero la salvación viene de los judíos. La Torah sale de Sión. El libertador viene de Jerusalén. Entonces, esa es la realidad. La salvación está íntimamente ligada a Israel. Israel es el pueblo que tiene que ser luz a las naciones. Las naciones en los tiempos finales se tienen que tomar del manto de un judío, dice la Escritura. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, y en esas 12 puertas están los nombres de las 12 tribus de Israel. El mensaje es: si tú vas a entrar por una de ellas, tienes que pertenecer a esa tribu. Si tú no reconoces tu identidad como israelita, lo siento, pero no puedes entrar. Entonces, esa declaración tenía que incluir el hecho de que nos convertimos en Israel. De otra manera, no es posible la entrada en el reino. Seguimos. La declaración también incluye esto: soy un conocedor del Dios de los patriarcas. Porque así dice la declaración. Se clamamos al Dios de nuestros ancestros. Clamamos
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al cual seguimos. Entonces, esa declaración incluye esto, hermano, que tenemos que tener conocimiento del Dios verdadero. Porque Dios es, pues sí, hay muchos dioses. También la Escritura dice, pero solamente hay un Dios verdadero. ¿Se acuerdan la experiencia de Rab Shaul en el Areópago? Cuando entró Rab Shaul y como una cosa, era como un museo ahí de idolatría, lleno de altares, lleno de dioses por todos lados. Y el Rab Shaul ahí recorriendo y viendo, impresionado de tanta idolatría, ¿no? Mira nada más. Pero luego se encuentra una de tan solo vacío. Pero tenía una plaquita ahí que decía, al Dios no conocido. Entonces él dijo, wow, estos cuates sí que se quieren pasar de listos, ¿no? Porque ellos adoran todos los dioses y dicen, por si acaso se nos pasó alguno, aquí le ponemos su altar también. Si acaso hay un Dios que no conocemos, aquí tiene su altar también. Y yo creo que el Rab Shaul se paró por un lado de ese altar y de aquí les predico, ¿no? De este altar. Y ahí les dijo, oiga, en todo veo que ustedes son pero bien religiosos. Pero quiero que sepan que el Dios que yo predico es este, el que ustedes no conocen. Si quieren que se los presente, va. Obviamente aquella gente dice, sí, pues a ver, ¿cómo lo conocemos? Háblanos de él. El Dios no conocido. Es importantísimo conocer al Dios verdadero, tener conocimiento del Dios de la Biblia, del Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, el Dios de los patriarcas, porque la Escritura la mayoría de las veces lo va a identificar así, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, estos que eran los descendientes de los patriarcas, que estaban viviendo 450 años más o menos después de la muerte de Jacob, ellos dicen, clamamos al Dios de nuestros padres. Entonces quiere decir que ellos tenían conocimiento de Dios. Probablemente no llevaban una relación estrecha con Dios, pero conocían de Dios. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de que tú des testimonio, de que tú hables de Dios, de que tú le compartas a tus hijos, a tu familia, que aunque parezca que no te están escuchando, mira, algo se queda por ahí. Y quizás en algún momento, quizás en algún punto de su historia, de su vida, ellos vayan a recordar algo que tú les dijiste. Y entonces clamen a Dios, a ese Dios que tú les predicaste, no a otro, sino al Dios del que tú les hablaste. O sea, aquella generación clamó al Dios de sus padres. La declaración incluía también el hecho de que ellos podían decir, yo soy alguien que conozco el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque recuerdan que Moisés le dijo al Eterno en su llamado allá en el monte, en donde estaba la zarza ardiendo, en el monte Horeb. Moisés le dijo al Eterno, no me van a creer y me van a preguntar quién te envió y me van a preguntar tu nombre también. A Moisés estaba ahí tratando de escaparse, ¿no? Y si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? El Eterno le dijo,
te preguntan mi nombre, tú les vas a decir Yud-Hei Vav-Hei. Este es mi nombre y con ese nombre seré recordado. Y con este nombre no me había dado a conocer antes, pero ahora lo voy a conocer. Yud-Hei Vav-Hei. Y hemos hablado ya de este tema. Hemos dicho ya, no es que el nombre no fuera conocido, sí era conocido. El mismo testimonio interno de la Torá nos dice que en las generaciones de los antediluvianos invocaban el nombre del Eterno, sí lo conocían. Pero eso, mis amados, es una referencia a uno de los atributos de Dios. Recordamos cuáles son los dos atributos principales del Eterno: la justicia y la misericordia. Entonces digamos que la generación antigua solamente había conocido, o sobre todo había conocido, la justicia del Eterno. Había conocido el nombre del Eterno, pero principalmente había conocido su justicia. Y el Eterno le está diciendo a Moisés: ha llegado el tiempo en que mi pueblo me conozca en la otra faceta, en la de la misericordia. Es el nombre del Eterno. Entonces no tiene que ver con Yahweh, Yahú, Yehue, Jehová, Jehová. No tiene que ver con nada de eso. Puede haber 1000 pronunciaciones distintas, no tiene que ver con eso. El nombre del Eterno tiene que ver con su esencia, con su carácter, con sus atributos, con sus obras, con su autoridad, con su santidad. Eso es su nombre. Entonces, cuando alguien dice conozco el nombre del Eterno, es que conoces su carácter, es que conoces su santidad, su justicia, su gracia, su misericordia, su poder, sus obras, etc. Eso es conocer su nombre. Y en esa declaración, los hijos de Israel tenían que decir: conozco su nombre, conozco todas esas distintas facetas del Dios de mis ancestros, conozco sus planes. Hermano, qué importante es conocer los planes del Eterno. Porque si algo importa en este mundo, son los planes del Eterno. Entonces, los hombres pueden tener planes, los hombres pueden tener proyectos, pero a final de cuentas, lo que importa siempre es el plan divino. Si tú desarrollas tus planes de vida y tus proyectos en armonía con los planes de Dios, créeme que va a ir muy bien. Muy bien. Pero para eso es necesario conocer los planes de Dios. Cuando no se conocen los planes de Dios, entonces podemos hacer planes y proyectos y se nos van a derrumbar, probablemente. Porque quizás van a chocar con los proyectos de Dios. Esa declaración incluía el conocer los planes del Eterno. Y vean cómo el Eterno siempre ha revelado sus planes. El Eterno ha revelado sus proyectos. El Eterno ha revelado las cosas que habrían de suceder en el futuro desde siempre. Por eso está escrito: yo, el Eterno, que revelo el fin desde el principio. Y siempre lo ha hecho así. El Eterno, desde que hizo pacto con Abraham, fíjese, desde ahí el Eterno le reveló al patriarca Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Sí le dijo: tu descendencia va a ser numerosa y tu descendencia va a ser bendecida, y cosas bien bonitas. Pero también el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia iba a padecer como esclavos en Egipto. Eso también se lo reveló. Cuando el ángel del Eterno tuvo aquel diálogo con Abraham y le dijo:
¿Acaso le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer? Y le reveló lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Entonces, conocer los planes del Eterno es algo que debe formar parte de la vida de aquellos que somos Israel, que somos el pueblo elegido. Pensemos en eso. ¿Qué tanto sabemos nosotros de los planes que el Eterno tiene de manera general? ¿Qué tanto sabemos de los planes que el Eterno tiene para mí, para ti, de una manera más personal? Y si no sabemos nada de eso, es porque probablemente no estamos viviendo lo suficientemente en comunión con el Eterno, lo suficientemente cercanos a Él, para conocer sus planes. Porque esto es como con cualquier persona. A ti te pueden preguntar, oye, ¿conoces a tal persona? Y a lo mejor tú dices, sí, un señor alto de lentes, que luego pasa. Sí, sí lo conozco. Ni sabes cómo se llama. Decir que sí lo conozco es un poquito aventurado, ¿no? ¿Qué tanto conoce uno a alguien que pasa por el frente de tu casa, que pasa todos los días? A lo mejor hay una persona que ha pasado por tu casa por 20 años y lo has visto pasar por 20 años. Y es a los hombres somos así, ¿no? Las mujeres son más de buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le bendiga? ¿A poco no? Y los hombres, y si acaso, ¿no? Y si no, nada más, así con un gesto, y ya, ahí nos comunicamos y dijimos quién sabe cuántas cosas, con un gesto nada más. Entonces, ¿qué tanto conocemos a las personas? A veces dentro del círculo familiar, a veces aún en el círculo familiar no sabemos cosas. De repente nos llegamos a enterar que un primo o una prima tiene 2 nombres. ¿A poco tienes otro nombre? No sabía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto sabemos de Dios? Porque de las personas, imagínate, para que tú conozcas los planes y los proyectos de alguien, ¿qué nivel de cercanía tienes que tener? Muy íntimo. Muy cercano, muy íntimo, para que alguien te platique sus planes, sus proyectos, sus inquietudes. Fíjate que estoy pensando en hacer esto, y necesitas ser muy, muy cercano. Conocer los planes de Dios implica cercanía con Dios. Cuando ellos, en esa declaración, se hace una inferencia a ella que conocen los planes de Dios, ellos están diciendo, somos muy cercanos a Dios. Y una declaración de salvación, hermano, implica que seas muy cercano al Eterno. No alguien que lo ve cada año, no alguien que lo ve tampoco cada semana, sino alguien más cercano al Eterno. Siguiente. Soy un conocedor del gran poder del Eterno. Ellos en esa declaración tenían que decir, fuimos testigos de todo lo que el Eterno hizo, cómo devastó la tierra de Egipto. Vimos cómo destruyó con las plagas. O sea, ser testigos del gran poder de Dios.
Experimentar el poder de Dios, hermano. Eso tiene que ser parte inherente en la vida de cualquier persona que se diga un verdadero israelita. Si a ti te preguntan, oye, ¿tú has experimentado el gran poder de Dios? Y si tienes que pensar un poco, hermano, estás mal. O sea, tú tienes que ser alguien que diga, amén, claro que sí. Claro que sí lo he experimentado. Es más, lo experimento todos los días. Todos los días. Porque esto tiene que ser parte de nuestra vida. El gran poder de Dios. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida que nuestro Dios es todopoderoso. A veces tienen que pasar algunas situaciones para recordarnos esto. Yo he visto, no sé si han visto un video de un fenómeno que pasa con la luna una vez al año y que dura unos poquitos segundos y que solamente se puede ver allá en el Ártico, me parece. Y es cuando la luna está en el punto más cercano a la Tierra. Y puede ser, o sea, si te pones vivo y vas hasta allá, lo puedes ver ahí en persona, ¿no? Entonces hay quienes hacen ese viaje, esa expedición, estar en ese lugar, en esa época del año, en ese tiempo exacto para ver la luna y asustarse un poco, porque sí da miedo, yo creo, ver la luna de ese tamaño y ver cómo pasa por unos cuantos segundos. Pero es un espectáculo maravilloso. En video lo puedes ver, pero es maravilloso. Cuando nosotros vemos una superluna, nos quedamos impresionados, pero no es nada para esto que les estoy hablando. No recuerdo cómo se llama este fenómeno, pero ocurre una vez al año durante unos segundos nada más, y la luna se ve ahí sí enorme, pero de miedo, o sea, para que me entiendan, de miedo. Yo creo que es como ver un espectáculo en 3D. Yo creo que si estás ahí sientes que se te viene encima, que te va a aplastar literalmente, ¿verdad? Se ve descomunal. Pero ese tipo de cosas son necesarias como para recordar, wow, mi Dios es el que hizo todo esto. Todo ese espectáculo. Entonces, considerar la creación, por eso la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Considerar la creación, ver el sol, recordar lo que hace el sol, recordar las estrellas, recordar todo esto, ver las constelaciones, nos recuerda que tenemos un Dios todopoderoso. Pero aún yendo a lo más sencillo, a lo cotidiano, verte al espejo o ver tu mano o levantarte, caminar, respirar. ¡Wow! Respirar. Piénsalo por un momento. Respirar. Cada respiro. Y si piensas, ¿cómo funciona esto? Respiras. Y cuando tratas de entender el funcionamiento del cuerpo, te vas a quedar, obviamente, sorprendido. Y vas a decir, tengo un Dios grande y poderoso, que hace que todo esto funcione. Es maravilloso. Los ojos, la vista, ¿cómo funciona? Entonces, todas las pequeñas cosas, porque toda la creación da testimonio del Eterno. Está escrito, las cosas
invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para decir, es que yo nunca pude ver a Dios. Dios está en su creación, desde las cosas más pequeñitas hasta las más grandes, como las constelaciones. Es posible ver a Dios y ver su gran poder. La declaración de salvación tiene que decir: yo soy alguien que he conocido y que he experimentado el gran poder de Dios. Pero también, yo soy uno que le ha creído a Dios. Esto también se incluye. Porque puede ser que conozcas, que escuches, que seas testigo, que experimentes y todo, pero si no le crees a Dios, entonces te quedas a medio camino. Es necesario creerle al Eterno. Y esta generación, este pueblo de Israel, le creyeron a Dios a través de su siervo Moisés. Ellos pudieron haber rechazado el mensaje de Moisés, pero le creyeron. Quizás hubo algunos que lo rechazaron, pero los que le creyeron eran los que iban a entrar en la tierra prometida. Y tenían que decir: estamos aquí porque creímos en el mensaje. Entramos en la tierra prometida porque le creímos al mensaje del Todopoderoso. Ellos le creyeron a Moisés. Y mire que era difícil creer. Moisés lo sabía. Los ancianos de Israel lo sabían. Todo el pueblo también lo sabía, pero los tiempos eran difíciles, hermanos. Ese tiempo de esclavitud en Egipto, ese padecimiento en Egipto, era algo extremo. Entonces, o crees y te aferras a esta esperanza de vida que se te estaba predicando, o mueres en esclavitud. Si el Eterno va a recrear el antiguo Egipto en el mundo entero, o lo ha recreado ya, y nos va a llevar hasta el límite, de manera que no tengamos opción. O crees en el mensaje que se está predicando, o te aferras a la esperanza de vida que se está proclamando, o te dejas subyugar por la bestia y por el Egipto que es el mundo entero. Esas son las opciones. Y tristemente, aún así, dice la Escritura, que muchos van a rechazar la oferta del Eterno. Entonces, esta declaración tiene que incluir esto, ¿no? Soy uno que ha cruzado el desierto de la mano del Eterno. Entonces, creí en el mensaje y crucé el desierto. Crucé el desierto de la mano de Hashem. Sé lo que es cruzar el desierto. Sé lo que es padecer en el desierto. No solamente Egipto, sino el desierto también. Eso es algo que todos debemos experimentar. ¿Seguimos? La declaración final, o la parte final, mejor dicho, de la declaración, incluye también esto: soy un redimido
obediente. Y subrayen esa parte, ¿no? Soy un redimido obediente que se presenta ante el Mashiach en la sombra del sumo sacerdote, con el testimonio y con las pruebas de su redención. Cuando cada uno de los hijos de Israel está frente al Cohen Gadol, parado ahí con su canasta, con las primicias dentro de su canasta, esto es la figura de la redención, mis amados hermanos. La declaración que ellos dan, ese es su testimonio de salvación. La historia de su redención es lo que ellos tenían que declarar ahí, decir ahí. Entonces ellos tenían que estar bien conscientes de todo ese testimonio, pero tenían que presentar pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas? La canasta. La canasta representa las pruebas. ¿Qué es la canasta? ¿Qué llevaban en la canasta? Fruto. Las primicias son frutos. ¿Y qué dijo el Mashiach respecto al fruto? ¿Y el que no produzca fruto? Entonces nadie se podía parar ahí frente al Cohen sin canasta. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, cuando hayas conquistado la tierra, cuando te hayas asentado en ella, te presentarás delante del Cohen para ofrecer las primicias del fruto de la tierra. No te podías parar ahí sin canasta. A nadie se le iba a permitir estar ahí sin canasta, sin ofrenda, sin primicias, sin fruto. De nada servía que fueras a contar la historia maravillosa de tu redención. Podías tener mucha elocuencia y podías contarla de una manera espectacular. De todos modos, el Cohen te iba a decir: ¿y tu canasta? No, señor sacerdote, pero es que usted no me está escuchando. No, sí te escuché, pero ¿y tu canasta? Porque no me vas a impresionar. Necesito ver tu canasta. Tú estás aquí para ofrecer algo. Tú estás aquí para presentar algo más que una historia bonita. Tú estás aquí para presentar tus frutos, tu evidencia, tus pruebas. Y la prueba de que eres un hijo de Israel en obediencia es tu canasta llena de frutas. Si no, no hay nada. Entonces, la ofrenda de las primicias es determinante, simbólicamente hablando, en el tema de la salvación. Hay un dicho por ahí que dice que tan buenas como sean las primicias, así de buena será la cosecha. En otras palabras, la primicia determina la cosecha. Si tu primicia es buena, la cosecha es buena. Si tu primicia no es buena, no hay buena cosecha. Y si no hay primicia, pues no hay cosecha. Así de fácil. Esto, en el tema de la redención, es cuestión de interpretarla. Jacobo, conocido como Santiago, lo expresó de esta manera, diciendo: la fe sin obras está muerta. Un creyente sin canasta lleno de frutos no sirve. Entonces, esta es la figura de nuestra redención. Es la historia de nuestra salvación.
Es el testimonio de nuestra salvación. Y cuando entremos en el reino, vale más que llevemos nuestra canasta bien llena de cosas. Porque de otra manera, no. Pensemos en eso. Pensemos en esa evidencia, pensemos en esas pruebas. Quizás en el otro aspecto estamos bien. Quizás sí conocemos la historia. Quizás sí conocemos a Dios, sí conocemos su poder, sí lo hemos experimentado, sí estamos cruzando el desierto, sí cumplimos con todo eso, pero ¿y la canasta? ¿Y los frutos? ¿Dónde están tus frutos? Como bien sabemos, por el fruto se conoce al árbol. Y el Mashiach dijo que nosotros debemos producir mucho fruto y fruto que permanezca. Entonces, esa parte de nuestra vida, esa parte de nuestra historia, es quizás la que más tenemos que revisar. Aún queda tiempo para recoger frutos. Aún queda tiempo para llenar nuestra canasta y que nuestra primicia sea aceptable delante de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Rey, de nuestro Señor, su Majestad Yeshua HaMashiach, en el día en el que estemos ante su presencia. Que sea pronto y que sea en nuestros días. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom, que el Eterno sea con nosotros y nos bendiga en estos tiempos complicados. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos han acompañado a la distancia. Nosotros permanecemos acá unos momentos más para presentar nuestras ofrendas al Eterno y nos vemos más tarde.